Gracias por continuar con nosotros. Saludamos de inmediato a Yotin Curi. Magistrado, bienvenido y gracias por esta oportunidad, esta distinción de que usted nos hace objeto. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en el programa Sin Corte. Finalmente estamos por aquí, ¿eh? Por fin, por fin. Así, Primero la sin gente. corte. Mire, magistrado, el tema de esta reforma constitucional, usted ha participado en varios debates, su voz la ha expuesto al país, pero no ha sido escuchado. ¿Qué opina usted de este momento que estamos viviendo? ¿Hay una necesidad de la reforma? Esa es la primera pregunta que hay que plantearse. ¿Hay una necesidad? ¿Qué tipo de necesidad? Habla el artículo 270 de la Constitución. Dice, la ley que declara la necesidad de la reforma, comienza por ahí. Ahora, ¿qué tipo de necesidad? ¿Una necesidad política? ¿Una necesidad coyuntural del grupo gobernante? Porque eso es lo primero. ¿Qué tipo de necesidad? ¿Una necesidad social? ¿Una necesidad que... ¿Un capricho? O un capricho, o algo que beneficie el interés general. Entonces se han escrito varios artículos. Por ejemplo, leí un artículo muy interesante en días pasados de Daniel Beltré, en el periódico Listín Diario, donde decía que la necesidad tenía que ser, por ejemplo, de algún tipo de ambigüedad. Citaba a Jelinek, un filósofo del derecho constitucional, si había alguna ambigüedad en la Constitución, algún tipo de oscuridad que amerite una reforma, no la hay en este caso. Decía el ex magistrado y compañero, mientras yo estuve en el tribunal, el magistrado Hermógenes Acosta, decía, una necesidad se supone que es algo trascendente para la sociedad, obviamente. Y yo digo, la necesidad de reforma tiene que ver con el interés general de la colectividad. Ahora, ¿es el proyecto presentado, responde a la necesidad de la sociedad o trasciende? No, sencillamente estamos discutiendo lo mismo que venimos debatiendo desde el 1844, el tema de la reelección. ¿Qué es el objetivo? El 124, ese es el objetivo. Entonces, vamos uno por uno. El 124, la unificación de las elecciones, la disminución de los diputados. El tema de la Procuraduría General de la República. De la Procuraduría General de la República. El Ministerio Independiente. Exacto. Ministerio Público Independiente. Vamos a comenzar con el procurador. Lo primero es que el proyecto confunde el mecanismo de designación del procurador con lo que es el Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público nada tiene que ver con el mecanismo de designación del procurador. Absolutamente falso. Eso está debatido, ampliamente debatido en los medios de comunicación, porque el Ministerio Público es independiente en virtud de lo que establece la propia Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Que lo hace operativa y funcionalmente independiente. Independiente, porque tiene autonomía administrativa y financiera. No es que por no su la designación. No es por su designación, la tiene y tiene una ley orgánica. Correcto. Que establece cómo se rige el Ministerio Público. De manera que si es para la independencia del Ministerio Público, primer fallo. No es ahí que está el problema. Por el contrario, hay quienes han sostenido el caso de Guatemala, por ejemplo, que tener un Ministerio Público inamovible, Perú, inamovible puede generar problemas porque se creen con mucho poder, atropellan a sus subalternos, pueden generar problemas de gobernabilidad al presidente de turno. La democracia. Malogran la democracia, se quieren catapultar políticamente desde el cargo. ¿Y cuál es el único mecanismo para destituirlo? El juicio político, que es de difícil ejecución, de difícil ejecución entre nosotros. Entonces, eso es un problema. Pero aquí se entiende que eso es un logro, lo que ha fracasado ya en otros países, como el caso de Guatemala. Y Perú. Y Perú, exacto. Un Ministerio Público inamovible no es la solución. Entonces dicen otros, bueno, vamos a hacerlo inamovible por 2 años y a ratificarlo luego 2 años más. Tampoco. Otro error. Porque entonces va a querer ser complaciente. Lo hace dependiente porque va a querer ser complaciente para punchar tarjeta 2 años después y lo confirmen nuevamente. Exacto. Entonces, eso no tiene sentido. El tema del Ministerio Público es mejor dejarlo como está, que sea de libre remoción del presidente de la República. En casi todos los países es así. En la inmensa mayoría es de libre designación por el presidente, que lo quita o lo destituye
¿verdad? Inclusive la forma que están proponiendo para la designación del Procurador General de la República tampoco le genera independencia, porque el presidente finalmente está presentándole una terna al Consejo de la Magistratura y de esa terna van a escoger uno que exactamente, el que la encabece. El que él quiera, porque él va a estar ahí. El que él quiera, exactamente. O sea, en vez de escogerlo directamente, lo voy a escoger de manera indirecta, pero al final soy yo mismo que lo estoy escuchando. No tiene sentido. O sea, eso está descartado. Primer argumento. El tema de la unificación de las elecciones. Primero, el problema era el voto de arrastre. Se discutió, se debatió, se separaron las elecciones, luego volvimos a unificarlas y ahora, la unificamos, la separamos y ahora volvemos a lo mismo. Es decir, damos 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Sin probar si el sistema funciona, porque no hemos probado realmente que el sistema se convoca a la Junta Central Electoral, que dice la Junta, eso generaría perturbaciones, dice la propia Junta, y demandaría mayores recursos. Eso no resuelve el problema. Yo digo, lo de unificar las elecciones es preferible transferirlo al ámbito de la ley, porque no vamos a estar constantemente por temas electorales modificando la Constitución. Vamos a transferir eso al ámbito legal y que sea el legislador que determine si se unifican, si no se unifican, pero no vamos a estar tocando la Constitución constantemente para ese tipo de nimiedades. Entonces, ese argumento se cae también. El otro es el de los diputados. El de los diputados, reducir el número de diputados. Yo estoy en contra de esa decisión, aunque sé que no tenemos una Cámara grande en función de la proporción de nuestro país. Exacto. Pero ayuda a la democracia, a la participación, a la representación. Ni reduce el gasto público. Y acerca de manera al elector significativa. del elegido. Así es. Lo ideal es que, en virtud de lo que establece el artículo 81.1 de la Constitución, que se congele la matrícula actual. Ya está congelado desde 2010. Ya está congelado. Y dejar eso así. Pero reducir el número de diputados para entonces aumentar los diputados nacionales, no estamos en lo mismo. Exacto. La fiebre no está en la sábana, señores. Eso no conlleva ningún aporte ni ninguna disminución sustancial en el gasto público. De manera que ese aspecto tampoco, eso también debe ser transferido al ámbito legal. Al ámbito legal, eso no debe ni siquiera ser sujeto, eso debe ser transferido a la ley. Magistrado, y el tema del candado en el artículo 12 y 8 más el adicional del 278 nuevo. Sí, ahí es que vamos. Ese es el punto más neurálgico. Entonces ya vemos que lo del procurador no tiene sentido, unificar elecciones tampoco, ni disminuir la matrícula de la Cámara de Diputados. Eso no tiene sentido. Vamos entonces al tema de la reelección presidencial y el candado para hacer pétrea esa condición. Exactamente. Lo primero eso tiene muchas lecturas. Vamos a verlo desde el punto de vista sociológico primero. Si vemos desde el 1966, la Constitución del 66 ha sido la de mayor duración entre nosotros. 28 años. 28 años, hasta 1990. La de Balaguer. La que tenía la reelección permitida. La permitía de manera indefinida. Del 66 al 94, ¿cuántos presidentes tuvo la República Dominicana? 3. Tres. Balaguer, Don Antonio y Salvador. El único que se reeligió de manera permanente fue Balaguer. ¿Verdad? A don Antonio nunca se le ocurrió reelegirse, porque es un principio del PRD, la no reelección, o era. Y a Salvador Jorge Blanco tampoco. Ninguno se reeligió. ¿Qué refleja, qué demuestra eso? Que la reelección es un tema que tiene que ver más con la convicción. Con la formación. Y la formación cultural del pueblo dominicano. Aquí todos somos reeleccionistas. Todos. Exactamente. En el 94 consignamos un periodo intermedio, ¿verdad? Por eso Leonel se presenta en el 96, gana las elecciones, pero en el 2000 no va y le cede el paso a Danilo Medina, que es quien pierde las elecciones ante Hipólito Mejía. Fíjense, con un periodo intermedio. Sí. Luego en el 2002 la modifica. Para 2 periodos consecutivos. Periodos consecutivos. Fracasa en la reelección y esa modificación la aprovecha Leonel Fernández. Que es quien se beneficia de la misma. Y se prolonga 8 años. 8 años hasta el 12. ¿Verdad? Pero en la del 10... Él propone que sean
No, había un periodo intermedio, no podía Volver reelegirse por el periodo siguiente. Exacto. Fíjense que hemos tenido todos los modelos. todos los modelos, es decir, consecutivos, con un periodo intermedio y 2 periodos. Y abierta permanentemente. Y abierta permanentemente. Entonces, en el 10 se consigna eso, no puede ser reelecto en el periodo siguiente. ¿Qué ocurre? Que en el 15 la modifica para presentarse. Pero le pone el candado. Del nunca jamás. Lo obligan a eso. Sí. Y luego la intenta modificar en el 19 y por la intervención foránea, es penoso decirlo, no logra su propósito. Entonces yo me pregunto lo siguiente. ¿Es pacífico en el pueblo dominicano el tema de la reelección? Tiene la mayoría del pueblo un criterio claro de si es reeleccionista, de si quiere 2 periodos como el modelo norteamericano. No lo hemos valorado. Entonces no puede ser una cláusula pétrea. Exacto. Porque una cláusula pétrea supone un consenso amplísimo en la sociedad, como el tipo de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, sobre el cual hay un criterio que tiene más de 100 años, democrático y representativo. Claro. Pero tiene ese tema de la reelección, ese consenso. No, porque si el pueblo fuese contrario a la reelección, Balaguer no se reelige, Leonel no se reelige, Danilo no se reelige y Abinader tampoco se reelige. Me voy más lejos, señores. Si, por ejemplo, Danilo la hubiese modificado en el 20, probablemente ganara. Seguro que sí. Seguro ganaba las elecciones nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo dominicano no está claro. No está claro. Pero el hecho de que en ese aspecto la constitución más estable ha sido la que tenía la reelección abierta, me da a mí un mensaje de que sí tiene vocación al reeleccionismo. Y además, cuando usted tenga una junta de vecinos, y yo creo o una federación de karate, o este en judo cuando estaba, duró 30 años. Exactamente. Sí. Entonces, está claro que no puede ser pétreo porque no es pacífico. No hay un consenso social sobre, como tú bien dices. No se ha hecho una consulta al pueblo dominicano. No hay una consulta consulta al pueblo dominicano, que para mí también es reeleccionista, porque es un pueblo acostumbrado al autoritarismo. Ahora, doctor, que no viene de la época de Trujillo, es más desde antes, de cuando Lilis. Doctor, en el año 2018-2019, yo le planteé a Charles Mariotti y le hice una comunicación inclusive a Danilo para que se aprobara la ley de la consulta, del plebiscito o consulta popular, y que se consultara a la gente si querían que se modificara la Constitución para una reelección más de Danilo. Ellos se negaron. Pero yo estoy convencido que si consultaban la gente la aprobaba. Pues exactamente. Yo estoy convencido. Exactamente. Y además en ese momento tenía una popularidad extraordinaria el gobierno de Danilo. Exactamente. O sea, el pueblo dominicano no tiene un criterio claro sobre el tema de la reelección. Exacto. Y si lo hacemos, es más bien reeleccionista que antirreeleccionista. O sea, que ese artículo 268, usted entiende, parche o mar pegado, meter este concepto en un elemento tan importante. Claro, sociológicamente hablando no es posible. No es posible porque no es pacífico el criterio en la sociedad dominicana. Está muy dividida en ese punto. Entonces, se trata obviamente de un criterio personal del grupo gobernante que quiere imponer 2 periodos para que eso no pueda modificarse jamás. Ok, vamos a suponer que lo hagan. Bien. Pero entonces hay que hacer un referendo, entonces. El referendo y no lo quieren hacer. Sí, porque dicen que no están tratando el contenido de ese artículo, sino adicionándole un criterio adicional para que sea pétreo. Entonces, falso. ¿Por qué? Porque esa es una distinción que están haciendo los que están interpretando caprichosa. Hay una máxima latina que dice: donde la ley no distingue, no se puede distinguir. Esa es una distinción para evitar el referendo. Que no es una modificación, sino una adición. Y yo me pregunto, señores. ¿Esa adición modifica el artículo? Claro. Si yo le cambio una coma, si le cambio el sentido, está modificando. Estoy modificando cualquier supresión, adición, alteración o supresión como quiera. Es una modificación. Pero ellos dicen... Entonces no me vengan con ese argumento. Es un argumento para quienes no entienden. Ellos dicen que la Constitución lo que explica es que cuando
la modificación trate sobre los conceptos que ahí se describen y que ellos están poniendo uno más para que entre a ese paquete. Ese es un criterio que ellos tienen, sí, pero nadie ha dicho que ese es el criterio. Es una modificación, está en el título 14, que todo lo que esté bajo ese título tiene que ir a referendo. Exacto. Y máximo un tema, como hemos dicho, que no es pacífico en la sociedad dominicana. Exacto. O sea, eso tiene que ir a referendo necesariamente. Ok, vamos a suponer, lo hacen sin referendo. Además de ir a referendo por otra razón fundamental, impacta el sufragio pasivo, que es un derecho fundamental. Sí, sí. O sea, hay dos razones. Sí, primero está en el título. Los derechos fundamentales están concebidos en ese artículo. Exacto, de que no pueden ser tocados. Claro. Y decía el profesor Manuel Aragón, una eminencia en España, que todos los hilos del derecho pasan por la Constitución. El sufragio pasivo necesariamente tiene que ser objeto. Es un derecho fundamental de primera, el derecho a elegir y ser elegido. Claro. Entonces, no hay manera. Ahora, obviamente establecen ellos en su interpretación una distinción antojadiza para justificar no ir a un referendo. Ahora, doctor, ¿qué necesidad hay del artículo 278? Porque el 278 es como Luis diciéndole, para los que piensan o entienden, para la escuela jurídica que entiende que ante la reforma constitucional tengo un solo periodo y podría presentarme para un segundo, no lo voy a hacer. No, yo me río cuando dicen, no, es un tema de está haciendo un sacrificio. Un sacrificio, pero ¿qué sacrificio si está prohibida? Si hoy está prohibida. O sea, ustedes quieren resolver algo que ya está zanjado. Sí. Está previamente zanjado. Ustedes lo que están es sencillamente transfiriendo. Sin modificar la Constitución, Luis está jubilado. Está jubilado sin modificarla. Sí, sí. No me digan que está haciendo un sacrificio, porque el sacrificio es si él puede reelegirse y no se reelige, pero ese no es el caso. Pero usted recuerda cuando vino al país, que lo trajo Leonel Fernández, al doctor Baltasar, ¿cómo que se llama? Baltasar Garzón. Sí, Garzón, sí, claro, lo recuerdo. Que dejó una impronta, dejó una documentación de un levantamiento de la consulta que él vino a realizar, de que si Leonel en el 2012, como la Constitución era nueva, solo le valía un solo periodo y que él podía presentarse para un siguiente en ese escenario. Así es, y no se presentó. No se presentó. Hizo un sacrificio Leonel, porque Leonel dice que él quedó habilitado. Había mucho rechazo en la sociedad. Sí. Él fue cauto, pero se puede decir que si hubiese sido un individuo, por ejemplo, con las inclinaciones de su sucesor, Danilo Medina, se hubiese reelegido. Sí. Se hubiese reelegido. Si hubiese tenido ese temperamento. Pero él no tenía moral luego en el 20 para oponerse a Danilo si hacía la modificación constitucional, porque él sabía que él dejó esa puerta abierta. Exactamente. Que él dejó esa puerta. Y Luis quiere ahora cerrarla. Para él. Es que está cerrada. Está cerrada. Él no puede ser más él quiere cerrar algo que ya está cerrado. Resolver algo que ya está zanjado. Entonces, vamos a suponer, lo convertimos en cláusula pétrea, pero nunca va a ser pétrea si no hay un referendo. Sí. ¿Qué es lo que hace una cláusula? Las cláusulas pétreas no es que sean irreformables. Pueden reformarse. La diferencia entre una cláusula pétrea y una cláusula es la dificultad. ¿Y cuál es la dificultad? El referendo. Claro. Entonces, si ellos colocan ese concepto como lo piensan hacer y lo van a hacer sin el referendo, eso significa que en virtud del principio de paralelismo de formas, el paralelismo de forma consiste que de la misma manera en que tú, y con el mismo procedimiento que tú creas algo, con ese mismo procedimiento tú lo deshaces. Eso quiere decir que no es pétrea, porque el que venga posteriormente, que tenga la fuerza que hoy tiene el PRM, puede perfectamente modificarlo sin necesidad de un referendo, porque ellos no lo hicieron. Entonces nunca va a ser cláusula pétrea, sino va a ser un procedimiento inconcluso, incompleto, el que se va a hacer en esta ocasión. O sea que hay fallas por todas partes. Y pueden estas fallas, si se llegan a aceptar en el Congreso, ir al Tribunal Constitucional, y al Tribunal Constitucional también ir en contra. La reforma a la Constitución no solamente podría ser la ley, corríjame, magistrado. No, puede decir la ley que declara la necesidad, puede ser impugnada
La reforma No, después la del tema. reforma ya una vez. Bajo ninguna No. Sí, circunstancia. ya es muy... Ahora, Queda doctor, definitiva. permítame hacer una pausa, pero al regreso hay dos temas que quisiera escuchar su opinión. Hay un nuevo antojo, que es mantener un Consejo Nacional de la Magistratura con 8 miembros y que el presidente del Tribunal Constitucional pase a ser miembro de ese órgano. Exacto. Y lo segundo que yo quisiera que usted me dejara como enseñanza en este escenario es por qué nosotros tenemos que cada vez que se toca la Constitución, aunque sea para tomar un solo artículo y modificarlo, es una Constitución totalmente nueva y no como Estados Unidos, que es una enmienda Así del es. momento. Para que usted nos explique Bien. en qué consiste y si nosotros somos pasibles en nuestra estructura jurídica de que sean también enmiendas. Permítame hacer una pausa y Bien. regresamos con esos dos elementos.